Y en esta noche, Laura Vargas va a expresar desde su experiencia de trabajo, de su vida personal, cómo se vive el tema de la misericordia. Entonces recibimos a Laura, por favor, nuevamente. Bueno, para mí es un gusto muy grande estar esta noche con ustedes. He venido en muchas oportunidades, entonces me siento caserita de esta casa, ¿no? Y a mí me pidieron que yo hablara sobre la misericordia a partir de lo que es mi trabajo, tanto en el CEAS, la Comisión de Acción Social, como en los Padres Columbanos en Justicia y Paz, ¿no? Entonces, se me ocurrió que no había mejor manera que hablar desde lo que es mi experiencia cotidiana de difundir la doctrina social, ¿no? Que es una herramienta tan importante para el compromiso que todos tenemos. Y esto me parecía que era muy importante, ¿no? O sea, Jesucristo en la bula de convocatoria Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia, el Papa nos dice que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. O sea, Él nos comunica, porque Dios es misericordia, ¿no? Dice que el nombre de Dios es misericordia. Y Jesucristo nos transmite ese rostro de la misericordia del Padre. Y no le he puesto la cita. Quien me ve a mí, ve al Padre, es del Evangelio de Juan, ¿no? Jesucristo es el rostro de la misericordia. Y esta imagen a mí me gusta muchísimo. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 años hubo en Nepal un terrible terremoto, que prácticamente puso en ruinas buena parte del país? Fue un terremoto de esos realmente impresionantes, ¿no? Y esta es una foto que se toma después, cuando van levantando los escombros. Es un niñito de 4 años abrazando a su hermanita de 2. Eran los únicos que habían quedado en esa familia. Y a mí me pareció tan bonita. Yo decía, está en el corazón humano ser misericordioso, ¿no? Realmente el niño acogiendo a su hermanita y quitándole el temor y el miedo, qué bonito. Entonces, realmente Jesús es el rostro de la misericordia y el pobre también es el rostro de la misericordia de Jesús, ¿no? Sigamos. Ya. Los rostros de los pobres son los rostros de Cristo. Eso tenemos que ser claros y eso es algo muy importante. En Mateo 25 el Señor lo dice tan claramente, ¿no? Cuando Él dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, conocemos el texto. Al final los santos le preguntan, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento, encarcelado, desnudo, enfermo, migrante? ¿Cuándo? No saben que lo han visto. Y Él le dice, cuando lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, ahí está el corazón del Evangelio, ahí está, en esa capacidad de misericordia, de descubrir al Señor en el más pequeño de los hermanos. Este texto ha impactado profundamente en la Iglesia latinoamericana. Desde Puebla, las conferencias episcopales han ido recogiendo los rostros concretos de los y las pobres del continente que desafían nuestra misión evangelizadora. Y este es el gran aporte de nuestra iglesia peruana a través de Monseñor Germán Schmitz, porque es el texto que está en el documento de Puebla sobre los rostros de los pobres, es un texto que escribió Germán Schmitz como un aporte al documento de Puebla, ¿no? Entonces, y desde ahí entonces la situación de extrema pobreza generalizada adquiere en la vida real
rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo el Señor, que nos cuestiona y interpela. Para el cristiano el pobre no es una cifra, no es el 20%, el 30%, el 4%, el 80%, es Pedro, Juan, María, Santiago, es una persona concreta, es un rostro concreto que nos va desafiando. ¿Sigamos? ¿No? Niños, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, desempleados, ¿no? Y van marcando, no los vamos a leer, el texto es un poquito largo, pero ellos son los que hoy día en el continente nos van desafiando, nos van urgiendo a este compromiso. Sigamos. Marginados, arcianos, encarcelados, migrantes y esclavos. Parece mentira que hoy día estamos hablando de esclavos. Y existen hoy día esclavos. La gente que está esclavizada a un trabajo esclavo en esas fábricas donde los traen, los encierran y lo único que tienen es trabajar y trabajar. O las personas que están sujetas a la trata, que con cualquier engaño terminan prostituyéndose en los famosos prostibares que hay, por ejemplo, en Puerto Maldonado, con la oferta de un trabajo y un buen sueldo, y al final se quedan sin documentos, sin nada, a vivir realmente una experiencia horrorosa de esclavitud moderna, ¿no es cierto?, de las drogas, de las víctimas de la violencia. Entonces esos son los rostros que ya miren ustedes. Puebla es de 1979. Ya en el 79 Puebla hablaba de esas situaciones, de esos rostros de pobres que nos desafiaban a los creyentes. Sigamos. Posteriormente, Santo Domingo insiste en el tema e incorpora otros elementos. Descubrir en los rostros sufrientes de los pobres el rostro del Señor. Es algo que desafía a todos los cristianos a una profunda conversión. Frente a esa realidad no nos podemos quedar indiferentes. A eso nos ha desafiado el año de la misericordia. No podemos ser indiferentes frente al sufrimiento humano, quien quiera que sea, ¿no? Sigamos. Santo Domingo dice que esto es un desafío a los cristianos. El texto es bonito, dice: los rostros desfigurados por el hambre, consecuencia de la inflación, de la deuda externa y de injusticias sociales. Los rostros desilusionados por los políticos que prometen y no cumplen. Los rostros humillados a causa de su propia cultura, que no es respetada e incluso despreciada. Los rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada. Los rostros angustiados de los menores abandonados que caminan por nuestras calles y duermen bajo nuestros puentes. Los rostros sufridos de las mujeres humilladas y postergadas. Los rostros cansados de los migrantes que no encuentran digna acogida. Los rostros envejecidos por el tiempo y el trabajo de los que no tienen el mínimo para sobrevivir dignamente, ¿no? Hace una especificación que me parece muy, muy bonita, muy de fondo, muy real también. Sigamos. Aparecida nos habla también del tema de los rostros de los pobres y dice: solo la cercanía nos hace amigos y nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Entonces ahí hay un paso más. El pobre no está fuera, es amigo, lo incorporo a mi vida, lo hago parte de mi vida, ¿no? La opción preferencial por los pobres, dice, es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana, y esto es no una cosa nueva, sino está en continuidad con las otras conferencias episcopales. Entonces estamos hablando de prácticamente una iglesia que hace 50 años está caminando desde una opción muy clara con los pobres, al servicio de los pobres, asumiendo sus causas, ¿no? Porque en ellos ha descubierto el rostro del Señor que nos convoca y que nos desafía. Sigamos. La acción por los pobres se funda en Cristo mismo, ¿no? El Papa Benedicto lo dice muy claramente en el discurso de Aparecida, ¿no? La opción por los pobres
está implícita en la fe cristológica de aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. La fe cristiana nos hace salir del individualismo, del yo, de esta sociedad moderna, de este autocentramiento de pensar que nosotros somos el centro del mundo y el resto está en función nuestra, ¿no? Y crea una comunión con Dios y por eso mismo entre nosotros. Entonces aquí hay un elemento muy importante que incorpora el Papa Benedicto ya en el discurso inaugural de Aparecida, y por eso esto marca tanto el documento mismo de Aparecida. Sigamos. La Iglesia que escucha el clamor de su pueblo que sufre. Entonces ahí hay varios números que donde Aparecida plantea los rostros de los pobres, ¿no? Migrantes, desplazados, víctimas del VIH-Sida, niñas y niños sometidos a la prostitución infantil, excluidos por el analfabetismo tecnológico, tóxicos dependientes, eso se incorpora, tuberculosos, presos, recluidos en condiciones inhumanas, y se repiten las menciones de mujeres indígenas y afroamericanos, ¿no? Entonces se va ampliando y se va profundizando el tema. Sigamos. Entonces, frente a esta realidad se nos pide una mirada nueva. Tenemos que mirar con otros ojos, tenemos que aprender a mirar como Dios está viendo, ¿no? Dios nos ha mirado con ternura y, como dice el cántico del Benedictus, nos ha visitado. El Señor ha visitado a su pueblo en este año de la misericordia y nos está pidiendo una nueva mirada, nos está pidiendo una nueva cercanía a sus preferidos, ¿no? Eso es lo que estamos experimentando en este año de la misericordia. Desde esa experiencia radical estamos llamados a una nueva mirada, a una mirada misericordiosa, que no puede quedarse solo en nosotros, sino que tiene que generalizarse en los espacios de la Iglesia. Sigamos. Y creo que aquí hay una frase, una imagen muy elocuente, ¿no? Esto es de la anterior, creo. Bueno, el Papa ya cada año nos sorprende y nos desafía con esta ternura tan grande y esa calidad humana tan grande, ¿no? En los lavatorios de los pies, donde incluso están incorporadas las mujeres, no solamente los varones, ¿no? Sigamos. La medicina de la misericordia. Este mundo no va a sanar si no hay misericordia en el corazón de cada uno de nosotros. Por ahí tenemos que ir caminando, ¿no? Sigamos. La misericordia entonces para nosotros tiene que ser principio de acción. Un principio de acción que nos cambia la vida. Porque la fe cristiana no se puede quedar en teoría, no es doctrina. La fe cristiana es vida. Y la vida significa una permanente conversión. La Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. Eso lo dice Francisco. Ya la época de condenar se acabó, eso está en el pasado. Lo dejamos en la época de la Inquisición, lo dejamos en la época de las cruzadas, ya no estamos en esa época. Antes del concilio, donde señalábamos con el dedo y condenábamos a medio mundo, esa época ya no va, ¿no? Ahora estamos en un nuevo momento, ¿no? La Iglesia está en el mundo para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. No es cualquier amor, pues no es un amor intelectual, es un amor que te llega adentro, que te agarra la tripa. Y dice el Papa, siguiendo, para que eso suceda es necesario salir de las iglesias, de las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí donde viven, donde sufren, donde esperan, ¿no? Entonces eso es muy importante. Una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia hospital de campaña, son imágenes que el Papa usa frecuentemente, ¿no? Una iglesia que sale para ofrecer la misericordia, para comunicar ese amor visceral de Dios que es la misericordia.